¿Qué tal? Buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Cómo andan? Bueno, aquí acomodándonos a esta nueva modalidad que vamos a estar usando este tiempo en que dura esta cuarentena en la cual todos estamos involucrados. Así que, por un lado, sacar lo bueno de toda esta situación que estamos viviendo como es restaurar el altar familiar, algo que siempre estamos hablando acerca de la importancia y la necesidad de orar en familia, de alabar en familia, de escuchar una palabra en familia o de compartirnos una palabra en familia, cosa que sabemos que es buena pero que tanto cuesta hacer. Así que es una oportunidad que Dios nos está dando en medio de toda esta situación que se vive, de que podamos reunirnos como familia. Es lindo encontrarnos como hermanos en la congregación y poder disfrutar juntos de la alabanza, la adoración, la palabra y todo lo que eso implica, que sabemos que es bueno y que es necesario. Pero bueno, hoy las cosas están así que vamos a ir adelante con todo este programa que tenemos ahora. Esto está saliendo grabado, pero el domingo tenemos pensado hacerlo en forma en vivo. Es decir, mientras nosotros como familia tenemos nuestro culto familiar, vamos a estar también haciendo participar a todos ustedes, si es que se suman obviamente a través de las redes y juntos podamos alabar al Señor a través de internet, ¿no? Así que, y en medio de toda esta situación, nosotros tenemos que ser luz. La palabra del Señor nos enseña que somos luminares en medio de un mundo que está en tinieblas y realmente se ha cerrado en ese sentido las tinieblas sobre las naciones en este tiempo a causa de esta pandemia que está azotando el mundo entero. Y en medio de todo esto nosotros tenemos que brillar como luminares, así es que está bueno no solamente que nosotros podamos disfrutar esto, sino también que podamos compartir con otros la posibilidad de que conozcan a Cristo. Y tenemos que hacerlo a través de los medios que tenemos en este momento. Así que invita a tus amigos, a tus familiares, a tus parientes a que se estén enganchando, que se estén conectando vía internet y le vamos a estar pasando el link además para que todos puedan estar en el mismo tiempo y en el mismo horario compartiendo y recibiendo la palabra de Dios. Y como decía, en medio de toda esta situación pensaba en el sufrimiento de aquellos, en el dolor de aquellos que están oprimidos por el temor, por el miedo, por la angustia. No debe ser así en el pueblo de Dios, pero sabemos que hay mucha gente que la está pasando mal, dado que la información es mucha y bueno, hay gente que sufre además emocionalmente todas estas crisis de una manera muy fuerte, porque son quizás, ven la vida de una manera oscura y eso hace de que todo se agigante más, se acreciente más y entonces el miedo los domina, todo lo que tiene que ver con la fobia los domina. Entonces necesitamos ajustarnos a lo que la palabra de Dios dice. Y esto es lo que yo quería compartir en esta tarde. He titulado este sermón Entre la vida y la muerte. Y voy a traer la palabra del Señor que está en Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Y el apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Un texto bíblico bastante interesante desde lo que el apóstol quiere expresar. Pero podemos decir que se puede vivir sin Cristo. Lo que no podemos es morir sin Cristo. Si nosotros hemos vivido con Cristo y lo tenemos en nosotros, como dice el apóstol Pablo, morir será ganancia. Pero si nosotros hemos andado sin Cristo y morimos sin Cristo, entonces eso se va a contar como pérdida, se va a contar como condenación.
Claro que vivir sin Cristo a veces puede resultar atractivo, ¿no? Y hablo desde un punto de vista de la ignorancia, ¿no? Porque se vive en una aparente libertad, aunque ¿sí? De algo somos esclavos. Y el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, y también el Señor Jesús lo dice, que somos esclavos del pecado, ¿no? Jesús dice en Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Es decir, que uno escoge la forma de vivir y uno escoge la forma de morir. El apóstol Pablo tenía muy claro este asunto, por eso él pudo decir en estas palabras, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque él hablaba sin temor de la muerte, porque la sabía vencida. Hoy día mucha gente está aterrorizada por esta situación en sí, pero también porque tiene un destino incierto en lo que será su futuro en la eternidad, ¿no? Algunos viven en la incredulidad absoluta y para algunos, la cosa termina acá. Para otros están en esa lucha interna de, por un lado, querer tener la eternidad con Dios, pero por el otro lado querer vivir como les parece, como les ocurre, ¿no? Como se les ocurre. Uno no puede hablar de la muerte con tanta libertad como lo hace el apóstol Pablo, si no sabe cómo son las cosas. Y Pablo sabía cómo eran las cosas, por eso digo que con mucho atino Pablo dice sin temor de la muerte, porque la sabe vencida. Mire lo que dice el mismo apóstol Pablo en una de sus cartas, 1 Corintios 15, 54 al 58. Entonces nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, dice el apóstol, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, dice el apóstol, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Pablo sabía que la muerte estaba vencida. Pablo sabía que había sido vencida por nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mientras está viviendo en Cristo en esta tierra, la cosa va a ir bien, porque sabe que al final de sus días la eternidad también será con Cristo. Por eso es que él aconseja a los hermanos, dice, permanezcan fuertes, constantes, trabajen con entusiasmo. Es decir, que la vida está para vivirla y para vivirla con intensidad. La vida está para vivirla con la abundancia misma que Él nos da en su propia palabra, ¿no? Así que no es que el apóstol Pablo está buscando aquí, porque puede hasta llegar a interpretarse cuando él dice, para mí el vivir es Cristo, por el morir es ganancia. Pareciera que el apóstol Pablo, no sé, se quiere morir, ¿no? Pero no está buscando la muerte como una salida a sus problemas, sino que está diciendo que la muerte para él no es una preocupación, porque ese asunto ya lo tiene solucionado en Cristo Jesús, ¿sí? Y qué bueno es vivir la vida sabiendo que la muerte también es parte de esa vida,
pero que cuando llegue ese momento la cosa ya está solucionada para los que hemos creído. Por eso el todo del hombre es creer en Jesús, porque Jesús lo hace salvo. Claro que para morir en Cristo tenemos que vivir en Cristo. Y esto quiero decirlo porque es importante, ¿no? Yo no puedo vivir como se me da la gana, yo no puedo vivir como a mí me parece, sino que tengo que entender que hay una forma de vida, hay una forma de vivir esta vida, la cual nos hace obviamente aceptos a los ojos del Señor, pero más que eso nos da a nosotros todo lo que necesitamos: plenitud, paz, gozo, el amor, todo lo que el Espíritu le puede dar al hombre está en vivir como a Cristo le agrada. Y además de eso, obviamente, Él nos ha dado su Espíritu para que lo podamos hacer, ¿no? Además de saber que la muerte está arreglada, esto como algo que el apóstol Pablo lo está diciendo, ¿no? Para mí el problema no es la muerte, al contrario, para mí morir sería una ganancia, ¿no? Muchos, tampoco es que el apóstol Pablo está buscando la muerte, ¿no? Sino que él dice, bueno, esto no es un problema para mí, lo que yo quiero es que entendamos que vivir es Cristo y morir va a ser bueno, ¿no? Y eso uno lo puede decir cuando ha aprendido cuál es el propósito, ¿no? Con respecto a esto quiero decir lo siguiente, ¿no? El apóstol Pablo está entendiendo que hay un propósito más grande que él, y es lo que Jesús quiere hacer con él por causa de los demás. Eso lo vamos a ver en el contexto de lo que está hablando allí en Filipenses capítulo 1. Es decir, no se trata solo de mí, se trata más que de mí, lo que Dios quiere hacer conmigo. Y eso lo entiende el apóstol Pablo de una manera tremenda. Y esto toma mayor fuerza, ¿no? Y nos da mayor fuerza en el sentido de vivir y de vivir para Cristo. Es decir, con un propósito que involucra la eternidad de otros, para que otros también estén con Dios. Entonces yo creo que este momento que vivimos es un momento realmente interesante, ¿no? Porque no solamente vamos a estar en paz, vamos a estar tranquilos porque el asunto de la muerte está solucionado, las cosas pueden suceder, las circunstancias, cualquier cosa puede suceder, pero ya el Señor ha arreglado todo ese asunto. Pero la vida es más que aún que nosotros, ¿no? Es el propósito que Dios tiene con nosotros, lo que Él quiere hacer con nosotros para que otros también puedan apreciar esa vida en Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1, 22 al 25, pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Dice, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. ¿Ve? Acá se ve el propósito del apóstol Pablo, ¿no? Él dice, la verdad que si es por mí, la cosa ya está arreglada. Yo me muero, me voy con el Señor y se terminó el asunto. Ya vivo mi eternidad con Cristo, no tengo que padecer los males de este mundo. Pero él entiende que hay algo más grande que él. Dice, estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo, ¿no? Yo creo que todos tenemos un propósito personal, individual. Y realmente, hermanos, si morimos, no hay problema. Pero hay algo superior que nos empuja a seguir viviendo. Por eso el deseo, el anhelo de la vida debe estar en todos y en cada uno de nosotros, pero también con haber perdido el temor de la muerte. Es cuando uno puede vivir mejor, cuando uno puede vivir con mayor libertad. Entonces, la muerte no me atemoriza. Si llega, no hay problema. Pero yo sé que la muerte va a llegar cuando tenga que llevar. Yo ahora tengo un propósito mayor todavía. Vos tenés a
tu familia, tu esposa, tu esposo, vos tenés tus hijos son pequeños o son grandes, pero y además de eso hay que predicarle a la gente, hay que predicarle al mundo, hay que predicarle al vecino, al pariente. Ellos tienen que entender. Entonces, sí, bueno, sí, la verdad que yo el asunto lo tengo arreglado, y en esto es que debemos dejar de ser egoístas. Es decir, a veces nosotros nos quedamos en ese egoísmo de decir, bueno, ya está arreglado el asunto, entonces yo ahora alabo, adoro a Dios y vivo mi vida como si nada ocurriera, ¿no? Pero, ¿qué pasa con aquellos que no tienen al Señor? ¿Qué pasa con aquellos que no conocen a Jesús? ¿Qué pasa con aquellos que todavía están alejados de Él? ¿No? Sabemos que es absolutamente contundente la palabra de Dios. El que no ha creído, pues será condenado, o ya ha sido condenado, dice. Entonces, tenemos una tarea, tenemos un trabajo que realizar. No nos atemoricemos, no nos quedemos allí paralizados, sino que avancemos con la predicación del Evangelio. Dice luego, y me gusta algo porque esto está en la versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Qué tremendo esto que dice el apóstol Pablo, ¿no? Estoy consciente de que tengo que servir a los demás. Estoy consciente de que tengo que ser ejemplo a los demás. Estoy consciente de todas estas cosas y yo quiero ayudarlos a que crezcan y que experimenten la alegría de la fe. Y esto realmente es algo impresionante, la alegría de la fe. Y la alegría de la fe debe ser transmitida como algo que está más allá de las circunstancias. La alegría de la fe, nos muestra que no estamos condicionados, por esas circunstancias, sino por la esperanza que tenemos en Jesús. Había un viejito coro que decía por ahí, las circunstancias no me mueven a mí. Y es verdad, por el contrario, es la alegría de la fe que debe ser transmitida, la alegría de la fe. Es decir, el mundo hoy nos debe ver a nosotros como esos luminares. Debemos estar felices de tener a Cristo, felices de poder compartir a Cristo, felices de tener la seguridad que tenemos en Cristo, y que no decimos que estamos exentos del virus, no decimos que estamos exentos del accidente, no decimos que estamos exentos de esto, de aquello, de los males de este mundo, porque estamos en este mundo y el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que qué interesante, ¿no? Que el mundo nos pueda ver confiados en Cristo Jesús, que la gente nos pueda ver confiados en Jesús, sabiendo que no estamos atemorizados por nada de lo que pueda ocurrir, porque si morimos, vamos con Cristo, y si vivimos, vivimos para Cristo. Y hay algo más que yo quisiera compartirles en esta tarde, y tiene que ver con esta ciudadanía del cielo. Mismo Filipenses sigue diciendo, sobre todo, ¿no? En la Nueva Traducción Viviente, vuelvo a repetir, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, ¿no? Comportándose de un modo digno de la buena noticia de Cristo. Es decir, un ciudadano del cielo, ¿no? Tiene que tener ciertas características. Primero, tenemos una conducta que nos identifica como tales. Es decir, que los demás deben ver en mí algo distinto en mi manera de proceder. Una conducta, ¿no? Dice, comportándose de un modo digno, ¿no? Como ciudadanos del cielo. Un ciudadano del cielo se identifica por su conducta, vive en la fe, vive la alegría de la fe, no está ajeno a las cosas que pasan en este mundo, está involucrado en las cosas que pasan, pero no tiene ese miedo, ese temor, sino que brilla en medio de la oscuridad. Cuando los demás hablen, males, nosotros predicaremos
los bienes de nuestro Señor o lo bueno de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice, entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tengan noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu. Esto también tiene que ver con otra característica de los ciudadanos del cielo. Tenemos un mismo propósito por el cual luchamos unánimes. ¿Cuál es el propósito nuestro en el conjunto, digo, como iglesia, ¿no? Y por el cual luchamos unánimes? Predicar el Evangelio, hablar de Jesús, predicar de Jesús y todos los beneficios que implica tener a nuestro Señor Jesucristo, vivir una vida en Cristo, y que todos podamos decir, para mí el vivir es Cristo, ¿no? Otra característica de los ciudadanos del cielo es que tienen el valor, el coraje que les da el saber que son salvos, que la eternidad será con Jesús. Dice, no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Qué interesante esto que dice, no se dejen intimidar por sus enemigos. ¿Saben? Este virus que se ha levantado contra las naciones tiene atemorizado al mundo, lo tiene intimidado, ¿no? Pero dice, ustedes no se dejen intimidar por sus enemigos. Es un enemigo, pero que que Dios lo va a usar por el bien y para el bien de su pueblo, pero también para que otros le puedan conocer. Y esta es la tarea que nosotros tenemos en este tiempo, ¿no? Así que no solamente tenemos una conducta que nos identifica como ciudadanos del cielo, también tenemos un propósito por el cual luchamos unánimes que nos identifica como ciudadanos del cielo, sino que también tenemos el valor, el coraje que nos da saber que somos salvos. Dice además, no se dejen, perdón, ya lo dije eso, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él, ¿no? Qué interesante esto que dice, tenemos el privilegio de confiar en Cristo y de sufrir por Él. Es interesante porque la palabra nunca trata de hacernos pensar que nunca nos va a pasar nada y que está todo bárbaro. Lo que dice, tenemos el privilegio de confiar en Cristo y de sufrir. Sí, podemos sufrir, pero también podemos confiar en Jesús. ¿Saben? El problema de la gente es que ha perdido su confianza, ¿no? Y la confianza viene de la seguridad. Entonces, cuando la gente está insegura, pierde esa confianza. Pero nosotros estamos seguros en Cristo Jesús. Por eso estamos confiados. Estamos confiados, vivimos confiados. No tenemos problemas, está arreglado. Está todo solucionado. En Él todas las promesas son sí y son amén. Así que qué bueno, hermano, que podamos tener esta paz que nos da el saber que estamos seguros en Cristo y que aunque nos toque sufrir, podemos confiar. El problema de la gente que no conoce a Cristo es que ha perdido la confianza, ha perdido la esperanza y no tiene de dónde asirse, de dónde agarrarse, y nosotros estamos encargados de lanzarles ese salvavidas, de lanzarles esa soga que los va a ayudar a sostenerse en medio de esta conmoción mundial. Y también tenemos que estar juntos en la lucha de la fe. Dice el versículo 30, y para terminar, estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. No ha terminado. Estamos juntos en esta lucha. Estamos juntos. Puede ser que vos estés en tu casa, bueno, el otro en la otra casa, y hoy no nos podemos juntar, no nos podemos reunir como nos gusta, pero estamos juntos en un mismo espíritu, estamos en la misma lucha y tenemos que levantar esta bandera de confianza, de seguridad, y también nosotros, como el apóstol Pablo, podamos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que esta palabra, Dios,
llegue a lo profundo de todos y cada uno de nuestros corazones, Señor, y que podamos vivir, Señor, esta palabra. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No le estamos escapando a la vida, pero no vivimos con temor a la muerte. Tú ya lo has solucionado, tú ya lo has arreglado, Señor, y nosotros por la fe hemos creído. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir la alegría de la fe, a transmitir la alegría de la fe, a vivir como buenos ciudadanos del cielo, con una conducta que nos identifica, con un propósito que nos identifica, Señor, a tener ese valor y ese coraje que nos da saber, Señor, que vamos a ser salvos, y también, Señor, que estamos juntos, que estamos batallando juntos, que podemos confiar en Cristo, que vendrán sufrimientos, pero tenemos nuestra confianza puesta en nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, Dios, que en esta tarde, Señor, aquellos que quizás han estado un poco alterados, afectados por toda esta situación, o que de manera personal, particular, están viviendo, Señor, un momento difícil en su vida, y que este sufrimiento, Señor, no les impida verte, que este sufrimiento no les impida confiar en ti, Señor. La última palabra la tienes tú, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret nos cubrimos con tu sangre, cubro con tu preciosa sangre la vida de todos y cada uno de mis hermanos, y en el nombre de Jesucristo echo fuera todo espíritu inmundo que haya querido traer temor, que haya querido traer allí sufrimiento, dolor, angustia, tristeza. En el nombre de Jesús, deseos de muerte. En el nombre de Jesús, todo lo que ha estado afectando la vida de quienes se están viendo, Señor, ahora por medio de esta pantalla, Señor, en el nombre de Jesucristo, haya estado afectando su vida, se va. Y declaro sanidad. Tu palabra dice, por tu llaga fuimos curados. En el nombre de Jesús declaro, Señor, que la tristeza se convertirá en gozo, que el luto en óleo de alegría, Señor, que tu buena mano será sobre todos los que confiamos y creemos en ti. Gracias, buen Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos.